Ulises Hilarión Heró Lever, más conocido como Ulises Heró, alias Lilis, fue militar restaurador y presidente de la República en 3 ocasiones. Su forma de gobierno dictatorial condujo al país a la bancarrota, situación que fue la causa principal de la posterior intervención norteamericana de 1916. Ulises Heró nació en Puerto Plata el 21 de octubre de 1845, hijo de la señora Josefa Lever, oriunda de la isla San Tomás, y de Dassás Heró, de origen haitiano. Tenía 16 años cuando en el año 1861 se produjo la anexión de la República Dominicana a España, y en ese tiempo trabajaba como empleado de un comercio de Puerto Plata. Cuando se inició la Guerra de Restauración en 1863, Lilis aprovechaba sus momentos libres en el trabajo para ir al campo de batalla y llevaba algunos encargos a los soldados que estaban en combate. No es coincidencia pura que se desarrollara una relación primaria de amistad entre Gregorio Luperón y Lilis, de la cual emerge Lilis como su principal protegido. Fue ganando la confianza de Luperón a tal punto que pasado unos años ya Luperón no tenía que ir al campo de batalla y quien iba al frente del batallón era Lilis. Y cuando a Gregorio Luperón le tocó ocupar la presidencia durante el año 1879, designa a Lilis como comandante en jefe y delegado de su gobierno en Santo Domingo. Luperón había establecido la sede de su gobierno en Puerto Plata, ya que su influencia estaba en la zona del Cibao. Para ese tiempo se estaba produciendo un cambio en la economía del país. Se incrementaba la industria azucarera con la instalación desde 1874 de varios ingenios en Santo Domingo y zonas aledañas. Lilis aprovechó el poder que le había designado el presidente Luperón para hacer contacto y establecer buenas relaciones con los propietarios de los ingenios. Cuando Luperón sale del gobierno, el 1 de septiembre de 1880, asume la presidencia el sacerdote Fernando Arturo de Meriño, quien contó con el respaldo de Luperón y el Partido Azul para ganar las elecciones. El nuevo presidente designa a Lilis como ministro de Interior y le encarga importantes tareas para garantizar la estabilidad del país. Y le correspondió aplicar el famoso decreto de San Fernando, mediante el cual se disponía que todo aquel que fuera encontrado con las armas en las manos debía ser pasado por las mismas. Esto así porque el desorden político-militar de estos caudillos tenía en jaque a la sociedad dominicana. Y todo el que subía hacían un levantamiento militar para quitarlo. Llegado al poder, en el 79, el Partido Azul, con Gregorio Luperón, se dispuso a crear un período de paz. El decreto de San Fernando, que fue promulgado por el padre Meriño al cumplir 8 meses en la presidencia, suspendía toda clase de asilo político y facilitaba el fusilamiento de todos los opositores al gobierno que fueran encontrados con armas en las manos. El decreto fue promulgado en medio de rumores que vendría una invasión con intención de derrocar al presidente Meriño, y precisamente en julio de 1881 llega desde Puerto Rico por la costa de Higüey Cesario Guillermo, con un grupo de hombres armados decididos a derrocar a Meriño, pero fueron enfrentados y derrotados por un batallón que encabezó Heró y muchos de los rebeldes fueron fusilados. Lilis creó esa paz que querían los capitalistas mediante la modificación de los mecanismos del orden y de la represión, mediante la guardia, mediante un sistema de espionaje o caliezaje en todas las provincias. Cuando Lilis en el plano militar aplica el decreto del presidente Meriño, recibe un gran respaldo de los sectores que reclamaban esa acción. Y en efecto, con el apoyo de industriales, comerciantes y otros sectores, se lanza en busca de la presidencia de la República con el respaldo de Luperón y el Partido Azul. Gana las elecciones, asumiendo la presidencia el 1 de septiembre de 1882. Implementa medidas positivas, muy acordes con los intereses de los grupos económicos más poderosos que existían en el país, sobre todo el sector azucarero, la sacarocracia, como se dice, y favorece en gran medida el desarrollo de este sector
concediéndole préstamos, concediendo concesiones especiales y dando exoneraciones para la importación de maquinarias y equipos. Y de esta manera pues se convirtió, podría decirse, en un dirigente político del agrado de los grupos dominantes. El único impuesto que debían pagar esos empresarios era de 12 centavos por cada quintal de azúcar, y por eso vinieron muchos capitalistas atraídos por esa facilidad. Que lleva a cabo una labor positiva en términos generales y donde se vende, se proyecta como ese hombre de mano dura, de mano firme, necesario para la construcción de ese orden que se estaba requiriendo, que era requerido por los sectores empresariales de esa época. Desde que asumió el gobierno, Lilis creó una red de espías, informantes y policías secretos con el fin de controlar el país. Tenía su propio sistema de información, además tenía un código telegráfico que en clave le decía a los gobernadores cuándo tenían que fusilar a algún opositor a su gobierno. Lilis también controlaba el poder legislativo y dominaba a todos los soldados que iban al campo de batalla, porque él tenía un lema, de que él no era de los que mandan, sino de los que van. Y por eso se ganó el respeto y la admiración de los hombres de batalla. Ulises Heró se postula como candidato a la presidencia de la República para las elecciones de 1886 y con el apoyo de Gregorio Luperón derrota a Casimiro de Moya, quien se sintió engañado en las elecciones y se rebeló contra Lilis. El 21 de junio de 1886, con el apoyo de 180 hombres, logró controlar varias ciudades del Cibao. Casimiro Nemesio de Moya era un hombre con luz, era geógrafo, era un hombre con virtudes intelectuales reconocidas. Pues recibió el rechazo de alguna manera de Gregorio Luperón, que en ese momento no comprendió la importancia que tenía y la amenaza que representaba Ulises Heró. En las elecciones de 1886, en que Gregorio Luperón respalda a Lilis. Cuando Gregorio Luperón se da cuenta de las intenciones continuistas de Lilis, trata de enfrentarlo en el 1888, pero el gobierno desató una gran persecución y Luperón tuvo que irse al exilio. El principal opositor que tuvo Lilis fue el general Eugenio Generoso Marchena, un especialista en finanzas, que había sido ministro de Hacienda en el primer gobierno de Lilis. Marchena era el opositor que tenía más posibilidades de sacar del poder a Lilis y se presentó como candidato a la presidencia de la República para las elecciones de 1892, porque Lilis había dicho que no participaría en esos comicios, pero al final decidió postularse en busca de su reelección. El día de las elecciones, al sentirse derrotado por Marchena, Lilis suspendió las elecciones y la declaró nula. Lilis sometió a las autoridades de este banco a un juicio. Y en el juicio, evidentemente, el Estado, que era Lilis, ganó la causa. Y ese banco era el que fabricaba, el que elaboraba la moneda de curso nacional en la República Dominicana, y Lilis ordenó que se asaltaran las bóvedas del mismo y sus autoridades fueron desalojadas del derecho y de los recursos que tenían. Marchena fue apresado al tratar de escapar al extranjero y encerrado en una de las peores cárceles de la fortaleza Osama. Un año después, Lilis controla un levantamiento en Asua, atribuido a seguidores de Marchena, lo que le sirvió al dictador para acusar a Marchena de conspirador y fusilarlo en Asua el 22 de diciembre de 1893. Eugenio Generoso de Marchena, que era su archirrival, y cuando observa que se le puede sacar la cabeza, pues lo
lo asesinan. En 1893, un grupo financiero de Estados Unidos formó una empresa en busca de aprovechar las debilidades financieras de la República Dominicana. El referido grupo compró la quebrada empresa Western Door, pagando todas las deudas dominicanas para unificarlas en una sola y encargarse del manejo de los compromisos financieros del país. Esta empresa se llamó Santo Domingo Improvement Company, entidad que pasó a controlar las aduanas dominicanas. El manejo económico del gobierno de Lilis fue desacertado y Lilis perdía el apoyo de sus aliados. En 1897 se produjo una crisis económica y el gobierno emitió 4 millones de pesos en papeletas, lo que generó una gran inflación y provocó la quiebra de muchos productores y comerciantes del Cibao. Y para enfrentar la situación, el presidente quería obligar a los comerciantes que aceptaran su dinero inorgánico. Con el fin de derrocar a Lilis, en el año 1898, Juan Isidro Jiménez organizó la expedición Fanita, que desembarcó por Montecristi el 2 de junio, tomando preso al gobernador de Montecristi. Pero la acción fue enfrentada por el gobierno y la mayoría de los rebeldes murieron, y el resto tuvo que reembarcarse y salir del país. Un año después de la expedición Fanita, Lilis decide hacer un recorrido por el país en busca de lograr apoyo económico para su gobierno. El 26 de julio de 1899 viaja en barco desde Santo Domingo a Sánchez, Samaná, y desde ahí se va a Moca. Esa noche participa en una fiesta de agasajo en su honor, y allí alguien le comunica que habría una trama en su contra, pero Lilis no le dio importancia y siguió en su fiesta. Al día siguiente, a las 2 de la tarde, fue solo a visitar la casa de su amigo Jacobo Lara. Al salir de la casa, fue atacado a tiros. El primero que le disparó fue Jacobito de Lara, hijo, que le hizo un disparo escondido detrás de una puerta de 2 hojas, que le penetró por una oreja al dictador y le rozó el cuello, que fue un balazo que ni siquiera provocó su caída. Y que luego entonces se acercó Ramón Cáceres, según describen las fuentes primarias, con un revólver le disparó a su mano izquierda, hiriéndole también en la cintura, e inutilizando la mano izquierda, ya que la manca era la derecha y Lilis no la usaba muy bien, por dificultades, ¿verdad?, propias de un impedimento o discapacidad física. Entonces, Cáceres le hizo 4 disparos en el pecho, casi a quemarropa, y posteriormente Lilis escapó, trató de escapar, cayó en plena calle, debajo de un árbol de guasuma, quien le hace otro disparo directamente también en el pecho, que fue el tiro de gracia. Con la muerte de Lilis se inicia un proceso de inestabilidad política y social, porque el dictador había dejado el país con una gran deuda. De inmediato comienzan los reclamos de los acreedores en busca de cobrar lo adeudado. Al evaluar el gobierno de Lilis, los historiadores coinciden en que dejó algunas obras positivas a la nación, como el caso de los ferrocarriles de Sánchez a La Vega y de Santiago a Puerto Plata. Otra obra que se destaca es el puente construido sobre el río Osama para comunicar la parte este de Santo Domingo con el centro de la ciudad. Era un puente de hierro y madera, ubicado donde está el actual puente Ramón Matías Mella o de las bicicletas. Asimismo, Ulises Ceró logra la urbanización de Santo Domingo, la electrificación de la ciudad, la construcción en algunas zonas de aceras y contenes que no existían. O sea que realmente su obra de gobierno, aunque concentrada en las 2 grandes ciudades, en Santo Domingo y en Santiago, fue muy positiva en términos generales. Los efectos de la deuda dejada por la dictadura de Lilis se prolongaron con el tiempo y fueron la causa de la intervención militar de Estados Unidos en 1916, con el alegato de que tenían que garantizar el pago de la deuda del país con acreedores de esa nación. Ulises Ceró, militar restaurador, varias veces presidente de la República y cruel dictador, ocupa un espacio importante en las páginas de nuestra historia.